Hola, buenos días. Soy estudiante de la universidad UNAM, del área del campo de ingeniería electrónica. Mi nombre es Luis Alfredo y voy a presentar un ejercicio de física general del ejercicio 4, que son unas tomas de experimentos, que es de construir un dinamómetro. Acá yo ya había construido los materiales, tengo los materiales. Acá construí el dinamómetro. Como la jeringa que yo tengo, esto no llega directamente a casero, entonces con una regla lo medí de cero hasta aquí donde está el cosito llegando y nos da 8 milímetros. Y con eso hay que, después de eso, de medir del 8 milímetros, porque es el inicial, no inicia de cero sino de 8, esto tomamos 5 objetos, los pesamos, yo pesé una cuchara, un cargador, un destornillador, un vaso. Los pesé y cada uno me dio esto en kilogramos. Después de eso los pesé en el dinamómetro y le tomé con una reglita, le tomé los milímetros y la cuchara, digamos, nos dio 9 milímetros, pero hay que restarle los 8 y a la final nos queda un milímetro fue que corrió. Entonces ese milímetro lo dividí por 1000 y nos da 0.001 metros. O puede que colocar 1 por 10 a la menos 3. De eso, acá en el ejercicio nos da que calculemos la fuerza aplicada usando una ecuación, que es fuerza es igual a masa por gravedad. Acá la masa es de 0,40 kilogramos y la gravedad es de nuevo 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Y ahí nos da una fuerza de cada objeto. Entonces son los 5 objetos, acá también están los otros objetos. Y después de hacer los cálculos de todos los 5 objetos, lo ponemos en una tablita, que es el kilogramo, los metros de desplazamiento y la fuerza. Después nos dice que hagamos una tabla de esto, que es un diagrama. Nos dice que hagamos un diagrama y al hacer el diagrama nos da una pendiente y la pendiente nos muestra de que mientras usted le va subiendo el peso, la pendiente se inclina más y ahí nos da una constante elástica de 0,1815. Acá nos da una fórmula de Hooker que hay que reemplazamos y nos da 0.0, o sea, 1815 newton. Y después comenzamos los experimentos. Después del experimento uno nos dice que cojamos 3 bolsitas de arroz y coloquémosles un peso. Acá nos da, con el último número de cédula, colocamos un peso. Entonces nos da 113 gramos, 213 gramos y 313 gramos, que hay que pasarlo a kilogramos. Nos da 0.113, que para pasarlo hay que dividirlo por 1000. Después de eso, después de tener eso, las masas y todo eso, nos dicen que hagamos un diagrama. Acá está el peso normal, que es N, la fuerza de movimiento, la fuerza de fricción y el peso que nos da. Es el peso normal, está el otro peso, entonces nos da metros por gravedad. Y acá tenemos todos los cálculos de cada de las 3 bolsitas. A las 3 bolsitas también, al movimiento de jalarlo, ellos dan una distancia porque por el peso hace fuerza, entonces se estira el dinamómetro. Entonces también sacamos eso, que nos dio la primera 15 y toca restarle los 8 milímetros. Y de acá nos está pidiendo primero la fuerza y acá sacamos la fuerza que nos da la fuerza de 0. Esa es la constante por
el desplazamiento, que es 0,007 metros, y eso es la primera fuerza. Después nos dice que calculemos un trabajo, y después calculemos el otro trabajo, que es el trabajo de movimiento, y este es de fricción. Entonces acá ya los calculamos, los trabajos de movimiento y de fricción, y acá calculamos el trabajo neto. Entonces, que nos dio 0 pesos. Ve, 0. Entonces, acá calculamos el primer trabajo, que es la fuerza aplicada, y acá nos dice que es de 0,50 metros, porque es de donde comenzamos a jalar, que desplazó hasta la llegada, y acá nos dice un coseno de 0, que quiere decir que acá nos están diciendo que nos están pidiendo un ángulo, como acá en el ejercicio dice hacer lento y uniformemente, y eso quiere decir que pues la fuerza es constante, estrictamente horizontal. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hay constante la fuerza, no hay aceleración. Y también nos dice que el ángulo es el ángulo formado sin formar ningún ángulo. Entonces, el ángulo nos da 0. Acá está el ejercicio, acá está la fórmula, acá la fuerza aplicada sobre la fuerza inicial, que es la primera que nos teníamos, es la que hicimos por la distancia, y eso por coseno de 0, eso es a 1. Entonces hacemos la fórmula, nos da esto en Joule, y entonces acá está el primer trabajo. Después para el segundo trabajo sí nos da ¿qué? Un ángulo, porque pues con la fricción y con el movimiento, ahí nos muestra como un ángulo de 180 grados. ¿Por qué 180 grados? Porque es un adyacente, porque está en horizontal, pero está formado por la fuerza de movimiento y la fuerza de fricción. Entonces eso nos da un ángulo de 180. Acá hacemos la medición con la fuerza aplicada por la distancia de movimiento más el coseno de 180, que es 1. Entonces eso nos da, es 1 menos 1, algo así, y eso nos da menos, porque pues como la fuerza de fricción es negativa, entonces nos está dando menos. Entonces ahí sí nos damos cuenta de que la fuerza aplicada y la fuerza de fricción es igual. Entonces la fuerza neto es la suma o la resta de las dos, y eso nos da 0. Acá hay una especie acá hay unas preguntas. Acá realizamos las preguntas. Acá nos dice de que si le aplicamos más fuerza al, a cada bolsita, más a cada bolsita, eh, dice, al aumentar la masa de cada bolsa, consideramos que el mismo desplazamiento. Entonces, pues va a ser más fuerza de fricción, y va a tener hay que desplazar más la fuerza 1. Entonces sí, hay más desplazamiento. Esto después muestra el segundo ejercicio. El segundo ejercicio nos piden bueno, digamos el diagrama, acá nos dan una fuerza, acá nos da el peso, y nos dice que nuevamente colóquelo ya colgado. No hacemos la fuerza, sino que ya está colgado, y eso nos da también una distancia que tenemos que colgarlo a una especie de muro o algo, y yo la colgué en una especie de muro que me daba 89.5 centímetros, que eso equivale a 0.895 metros, pero más adelante del ejercicio lo muestra. Acá nos muestra otra tablita que vuelve y nos muestra las masas de cada uno. Acá lo pasamos en kilogramos, acá en gramos, en kilogramos. Acá la primera fuerza, entonces la primera fuerza es igual a la fuerza la fuerza constante, la fuerza de fricción, no, la fuerza constante, perdón, que es la fuerza constante de elástica. Entonces la fuerza fue de 0.1815. Lo multiplicamos por 0.009 metros. Lo mismo, esto al poner la primera bolsita,
medimos los centímetros de cuánto es y la colocamos. En la primera bolsita nos dio 17 centímetros. Entonces eso quiere decir que esto lo restamos lo mismo, los 8 milímetros y nos da eso. Después de eso nos pide calcular la fuerza aplicada. Entonces la fuerza aplicada sí va, y la fuerza aplicada es la fuerza que nos dio de trabajo, la primera, y lo multiplicamos con la altura, que es 0.895 sobre coseno, pero coseno es cero, entonces lo mismo, porque no hay un ángulo ahí. Y listo, después de eso nos dice que calculemos la energía potencial gravitacional, que es masa por gravedad por altura de rosito. Entonces la realizamos y nos dio la masa, pues es el peso de cada rosito. La, la gravedad, pues ya sé, 9.81 porque va colgado, entonces tiene que haber una gravedad. Y la altura, y eso nos da 1.8701, y ahí sí de cada bolsita la energía potencial gravitacional. También nos da una especie de preguntas, las resolvemos y después nos da el siguiente experimento, es medir una distancia de 2 metros y con un cronómetro calcular desde que la tiramos hasta que llegue al piso cada tiempo. Entonces la primera, cada bolsita, entonces los primeros 3 tiempos, después el segundo los 3 tiempos y el tercero 3 tiempos. Y de cada tiempo, estos primeros tiempos los sumamos y lo dividimos por 3, que eso nos da el porcentaje. Listo, después de tener el porcentaje, acá está haciendo el experimento. Después de tener el porcentaje, nos dice calcular velocidad final, que es la velocidad final. Entonces la velocidad final es igual a la velocidad inicial más gravedad por tiempo. Entonces la velocidad inicial es 0 más gravedad, que es 9.81, más el tiempo. Entonces el tiempo nos dio, el primer tiempo nos dio, ¿esto qué? 0,574, y ahí está la velocidad final. Después de calcular velocidades finales, después calculamos la energía potencial gravitacional. Entonces hacemos la gravitacional, que es masa por gravedad por altura. Entonces la masa es de lo mismo, 113 kilogramos, la altura lo mismo, la 9.81, que es la gravedad, y y la altura es de 2 metros. Y eso nos da 2.217 Joule, y después de eso dice calculamos la velocidad final. Entonces la velocidad final es masa sobre gravedad por altura, y entonces hay una formulita. De esa formulita nos queda que la velocidad final es raíz cuadrada de 2 sobre gravedad por altura. Entonces ahí comenzamos y hacemos nuestro primer ejercicio. Acá la sacamos y nos decimos que para la masa 1 es de 6.264 metros por segundo. La otra también es lo mismo y la otra también es lo mismo porque es la misma altura. Entonces al tener la misma altura, ahí muestran que en la formulita, digamos, en la formulita nos muestra de que como tenemos la altura no depende de la masa, sino entre más altura, más velocidad. Entonces ahí no depende de la masa. Entonces por eso es que las velocidades, digamos, los metros por segundo es igual. ¿Mm? No pueden tener el mismo peso, pero cuando caen las dos a la vez. Y después de eso hay una tablita
Y después acá hay una tablita que es hallar el kilogramo, ya hallamos la velocidad uno, la velocidad 2 y hallamos el error de cada una. Entonces, el error de cada una, sumamos los dos y la dividimos por una, y eso nos da 10.1, 10, no es 6 puntos y algo, y 6 puntos algo. Entonces, eso quiere decir que están en la rama del error absoluto. Y hay unas preguntas y las contestamos, y ese es nuestro ejercicio que resolvimos.